Bien, entonces ya la ven por ahí, ¿no? Sí, Entonces profe. estábamos en los dispositivos para ensayos de corte, ¿sí? Ya habíamos visto el ensayo de tensión que se hace con una probeta rectangular. Bueno, entonces creo que estábamos aquí en el ensayo tipo Josipescu, ¿ok? Entonces, perdón. Ok, entonces habíamos visto que, bueno, para hacer los ensayos de corte, a ver, permítame tantito. Ya. Entonces, para ver los ensayos de corte, entonces es muy complicado eh, hacer eh, perdón, sí, hacer un ensayo donde haya un estado de cortante prácticamente puro. Entonces, normalmente se tiene que, para formar un estado de esfuerzo cortante, se requiere un par de fuerzas y una sección en la que ese par de fuerzas está actuando y por lo tanto ese par de fuerzas está separado una determinada distancia, o sea, hay una distancia entre ese par de fuerzas y por lo tanto pues se está generando al mismo tiempo un momento flector. Entonces, desde ese punto de vista, entonces es muy complicado hacer ese ensayo. Sin embargo, se puede aprovechar eh, la propiedad de que los materiales ortotrópicos en el sistema de ejes principales no presentan acoplamiento extensión cortante, es decir, sus elementos 6.1, 6.2, 1.6 y 2.6 de su matriz de rigidez o de su matriz de flexibilidades son cero. Entonces, de ese hecho, digo, podemos valernos de esas propiedades de tal manera que aunque se genere, además del estado de esfuerzo cortante, un momento flector, entonces se puede obtener las propiedades en corte, ¿no? Estaría desacoplado. Entonces, en ese sentido, pues existen varios dispositivos. Uno de ellos es el tipo Josipescu, que requiere de una probeta como la que están viendo ustedes aquí, que pues es una probeta tipo corbata, ¿sí? Requerimos de un dispositivo como este que está aquí, se sujeta, digamos, la probeta. La zona en realidad de prueba de la probeta es este pedacito que está aquí, que tiene una muesca, ¿sí la ven? Entonces, si el material compuesto, las fibras del material compuesto se alinean en dirección axial o en dirección transversal, entonces de esa manera hacemos que eh, el esfuerzo cortante esté actuando en el sistema de ejes principales. Y entonces el momento flector que se producirá entonces, generará solamente deformaciones axiales y no va a contribuir a las deformaciones angulares. Y por otro lado, la carga cortante que se está aplicando, que esa es la que estaría produciendo la máquina de ensayos mecánicos, ¿sí? Entonces solamente produciría deformaciones angulares. Ahora, si además de eso se le agregan unas galgas extensométricas a la probeta, como la que están viendo aquí, que está orientada a más o menos 45 grados. Entonces nos vamos a nuestro círculo de Moore de deformaciones. Entonces localizamos, ¿no? Los valores a través de, sabemos que si nosotros tomáramos un elemento representativo aquí de esta zona, un cuadrito, estando, digamos, sometido a corte, en unos ejes que estuvieran girados 45 grados respecto de los ejes de la probeta, en uno, en uno de esos obtendríamos una deformación axial positiva y en el otro sería una deformación axial negativa. Y ese cuadrito girado, pues no presentaría distorsión, por lo que significa que la deformación angular es cero. Entonces podemos identificar estos dos puntos, que son dos puntos extremos
en el círculo de Moore son diametralmente opuestos, ¿no? Y como sabemos que están girados la orientación de estas dos galgas o de la información que están arrojando estas dos galgas, 45 grados en la probeta, eso significa que en el círculo de Moore pues tendríamos que girar 90 grados. Quiere decir que este de aquí correspondería justamente a la deformación angular que hay en el sistema de ejes principales de la probeta, que correspondería al diámetro del círculo de Moore, pero el diámetro del círculo de Moore también sería esta epsilon 1 menos epsilon 2, es decir, la diferencia o el valor absoluto de la diferencia que arrojen estas dos galgas sería equivalente a la deformación angular. Ahora, por otro lado, la fuerza que está registrando nuestra celda de carga de la máquina de ensayos mecánicos se divide entre la sección transversal de la probeta, que en este caso sería esta sección, la sección reducida, y se obtendría el esfuerzo cortante en el sistema de ejes principales del material, por lo que en ese momento ya tendríamos la posibilidad de generar un diagrama esfuerzo cortante contra deformación angular en el sistema de ejes principales, y de la parte lineal de este diagrama se puede obtener el módulo de corte GLT. Si este ensayo se lleva hasta la ruptura, entonces además del módulo de elasticidad en corte, se obtendría el esfuerzo cortante máximo, el tau LT máximo. Entonces, este es uno de los dispositivos que más se utilizan justamente para ese tipo de mediciones. Otro de esos dispositivos es este, que es un dispositivo que se conoce como dos rieles. Aquí la probeta tiene una forma prácticamente es una laminita rectangular, no es exactamente rectangular porque la forma vista en planta tendría el perímetro, o sea, este borde por aquí, este borde, esa sería la forma en planta que tendría la probeta. El espesor de esta laminita sería el espesor de la probeta, el espesor que fuera representativo de su pieza, y la máquina se configuraría con este dispositivo como si fuera un ensayo de compresión. Este dispositivo consta de 6 piezas importantes. Entonces, una de ellas es esta que está aquí. Esta, por un lado, son piezas de revolución. Entonces, de alguna manera habría que sujetarlas a la máquina de ensayos mecánicos. Igual, esta es una pieza, es la misma pieza, nada más que está colocada o sujeta al otro cabezal de la máquina de ensayos mecánicos. Y la probeta se le van a colocar justamente estos dos rieles. Estos dos rieles cada uno de ellos es un par de placas. Ese par de placas está sujeto a la probeta mediante una serie de sujetadores mecánicos, estos 3 sujetadores mecánicos que están aquí. Es decir, la probeta se tiene que perforar. Entonces se genera un par de tablillas, de estas tablillas que están aquí por cada una de las caras, es un par en el extremo, este es otro par de tablillas, y entre ellas se coloca este eslabón acoplador, este otro eslabón acoplador, ¿sí? De tal manera que cinemáticamente este arreglo de estos 4 elementos, o en este caso se transformarían en un mecanismo de 4 eslabones. Entonces, eso permitiría, si ustedes se fijan, que aquí hay una articulación, aquí hay una articulación, aquí hay una articulación, aquí hay una articulación. Es decir, que la carga transversal al eje axial de la probeta le estarían soportando estos 2 eslabones acopladores, no la probeta. Pero la carga que es paralela al eje axial de la probeta sí estaría pasando a través de la probeta. Entonces, este dispositivo, este arreglo, si se fijan, está un poco inclinado
porque en este par de plaquitas, por cada extremo, tiene una punta Roma, como la que están ustedes viendo aquí, igual del lado contrario, ¿sí? Entonces esto descansa en este asiento de la pieza que se coloca en el cabezal superior de la máquina, y también por el otro lado, este pico que está aquí, esta punta Roma, que es el extremo de este par de placas que se coloca en un borde de la placa, descansa aquí en este asiento. O sea, es decir, que esta carga que está aplicando la máquina de ensayos mecánicos, obviamente se está descomponiendo en dos fuerzas. Una que va a correr, una de las componentes corre paralela al eje axial de la probeta, y la otra va a correr o va a estar en dirección transversal al eje axial de la probeta. Entonces, en realidad, la carga cortante efectiva que está pasando a través de la probeta es la componente que se genera en dirección axial o paralela al eje axial de la probeta. Obviamente esto sucede porque se genera el par de fuerzas, es decir, por este lado habría esa componente que corre en dirección axial, y por este otro lado habría la otra componente de la fuerza, una fuerza de la misma magnitud, pero de sentido contrario, que estaría corriendo en esta dirección. Y obviamente hay un espacio aquí entre estos dos pares de soportes, de placas de soporte. Aquí es donde se generaría justamente la zona en donde el material de la probeta estaría sometido en corte casi puro. No podemos decir puro porque sabemos que hay un momento flector. Ahora, si ustedes se fijan, no es una pieza, o la probeta no es cuadrada, sino esta dimensión es menor que esta. Entonces eso hace que en la zona efectiva, en la zona de prueba de la probeta, valga la redundancia, entonces se genera el par de fuerzas, pero esta distancia es muy grande, de tal manera que el esfuerzo normal producido por el momento flector es realmente pequeño. Ahora, estas, estas barras se ayudan a sujetarse con respecto a la probeta, porque entre el par de barras que está aquí y el par de barras que está aquí hay papel abrasivo, es decir, papel abrasivo es la lija. Eso sirve justamente para aumentar la carga de fricción que puede haber entre ellas y que se evite el deslizamiento relativo entre estas placas y la probeta. Ahora, si esta probeta se instrumenta con dos galgas orientadas a más o menos 45 grados respecto del eje axial de la probeta, entonces, además de conocer la magnitud del esfuerzo cortante, se puede obtener la deformación angular. Y en este sentido, se podría obtener también el módulo de corte. Módulo de corte. Entonces, con esta probeta, pues se hace obviamente un diagrama carga contra desplazamiento. Si se tiene también instrumentado, pues entonces se puede obtener, aparte del esfuerzo cortante, la deformación angular y formar el diagrama esfuerzo cortante contra deformación angular, claro, en los ejes principales, siempre y cuando las fibras que estén orientadas, o las fibras de la probeta, estén orientadas con respecto al eje axial de la probeta o con respecto al eje transversal de la probeta. De esa manera se pueden obtener las propiedades en corte en los ejes principales. Bueno, este es un dispositivo. Otro dispositivo es este que está aquí, que es un dispositivo de 3 rieles. Entonces la probeta es rectangular, como la que ustedes ven aquí. Esta es la probeta, sería la vista en planta de la probeta. Aquí no solamente hay dos pares de placas, sino hay 3 pares, por eso es de 3 rieles. Entonces se configura la máquina de ensayos mecánicos como si fuera un ensayo de compresión. ¿Sí? Este es el plato de compresión del cabezal inferior de la máquina de ensayos mecánicos. Entonces, estos dos rieles, los que están a los extremos, estarían solidariamente, digamos, unidos. No habría desplazamiento relativo entre estos dos pares de rieles que están a los extremos y el plato de compresión de la máquina de ensayos mecánicos. Y por otro lado, este riel que está aquí al centro, este sí estaría
digamos, solidariamente unido, o es decir, el desplazamiento que tendría, el desplazamiento relativo entre los dos platos de compresión de la máquina de ensayos mecánicos, se transferiría justamente a este riel, de tal manera que se forman dos zonas de corte. Dos zonas de corte que producen un tensor de esfuerzos en el que cambia el sentido del corte. Es decir, si por ejemplo aquí hay un tau positivo, aquí habría un tau negativo. O sea, son dos zonas de corte que tienen sentidos opuestos. Bien, entonces de ese hecho se colocan en cada una de estas dos zonas de corte dos galgas con la misma orientación a 45 grados, pero como este está en menos tau y este está a un tau, entonces uno de ellos registraría la deformación axial positiva y el otro registraría la deformación axial negativa. La diferencia entre estas dos informaciones, entre la deformación arrojada por esta galga y la deformación arrojada por esta, correspondería justamente a la deformación angular o al valor absoluto de la deformación angular que hay en cualquiera de estas dos zonas de corte. Si se divide esta fuerza entre dos, porque son dos secciones de corte, entonces se obtendría la carga cortante que está actuando en cada una de las zonas de corte. Entonces aquí un medio de F por el área de la sección transversal de esta zona arrojaría como resultado el esfuerzo cortante. Si las fibras en esta probeta están alineadas con respecto al eje axial de la probeta o con respecto al eje transversal de la probeta, cualquiera de los dos casos, entonces ese tau correspondería al tau que hay en el sistema de ejes principales del material, y la deformación arrojada por estas dos galgas correspondería a la deformación angular en el sistema LT. Entonces, de todas maneras, aquí está la vista lateral. Entonces, este es el otro dispositivo para los ensayos en corte. Bien, ya vimos los ensayos de compresión, los dos dispositivos. Bueno, este es otro dispositivo, digamos, alternativo para los ensayos en compresión. Nada más que este, sobre todo, se utiliza no para materiales compuestos de alto desempeño, o sea, con un módulo de elasticidad elevado, sino más bien para los plásticos reforzados, por ejemplo, con fibras omnidireccionales. Vamos a suponer, prácticamente en la actualidad, todos los interiores de un automóvil están hechos de material compuesto. Nada más que su refuerzo básicamente está hecho por partículas o por fibras cortas omnidireccionales. Y la mayoría de todas esas piezas se hace por un proceso de inyección. Entonces, la fracción volumétrica de refuerzo que tienen todas esas piezas, pues es menor al 40%, es decir, estamos hablando de un 20% en promedio. Entonces, ese tipo de piezas son material compuesto, pero no tienen fibras largas direccionales, son fibras cortas, ¿no? Entonces, para ese tipo de materiales es que se aplica este ensayo de compresión. Entonces, se hace con este dispositivo. En realidad son dos plaquitas que tienen esta forma de doble cruz, y en medio se coloca la probeta, que tendría una forma como de hueso. Habría una sección reducida como si fuera una probeta plana para un metal, nada más que la sección de sujeción en este caso sería muy pequeña, es decir, en realidad es esta zona nada más. Aquí habría esta superficie que es donde se va a tener contacto entre la pieza, la probeta, y el plato de compresión, uno de los platos de compresión de la máquina de ensayos mecánicos. Por el otro lado sería semejante. Entonces, sobre estos agujeros se colocan tornillos, ¿no? De tal manera que se limita, ¿no? O sea, si, si hay una inestabilidad en la probeta, esa inestabilidad o la carga transversal que se desarrolla en la probeta, producida por la inestabilidad, se neutraliza con estas dos placas, ¿no?
Entonces eso hace que normalmente la probeta mantenga durante todo el ensayo el alineamiento. Entonces este es otro dispositivo alternativo. Bien, ahora hay otras maneras de hacer, obtener las probetas, las propiedades en tensión o en compresión, en este caso sería en tensión, de un material compuesto. Y una de ellas sería el empleo de una probeta tipo sándwich, así como la ven aquí. Esta probeta, este es el ancho de la probeta, esta es una vista, digamos, superior, esta sería la vista lateral. Entonces, esta es una probeta tipo sándwich. Tenemos aquí un material celular, que sería un tipo panal de abeja de aluminio, ¿sí? Eh, bueno, obviamente, este núcleo de material compuesto perdón, de aluminio, o de hojas de aluminio en forma de panal de abeja, prácticamente no tendría rigidez, digamos, en dirección axial de la probeta. O sea, no contribuiría prácticamente nada a la rigidez axial de la probeta. Pero sí tendría rigidez en corte transversal. Ahora, en la cubierta superior hay una cubierta superior. Este sería otro material que no sería el que ustedes están analizando. ¿Sí? Puede ser también de material compuesto. Normalmente sería más grueso y más rígido que la cubierta inferior. Entonces, esta cubierta inferior en realidad es su probeta. Es el material que ustedes quieren ensayar. Está hecho del material que ustedes quieren ensayar. Y esta probeta tipo sándwich se tiene que utilizar con una máquina de ensayos mecánicos configurada como si fuera un ensayo de flexión. Entonces aquí va a haber una flexión en 4 puntos. Si ustedes hacen un diagrama de cortantes y diagrama de momentos de esta probeta, que ahora sería una viga, ¿sí? Entonces una viga que está simplemente apoyada en los extremos y tiene 2 cargas aproximadamente puntuales en los tercios. Entonces aquí veríamos que el cortante en este extremo sería positivo hasta este punto. Aquí, o sea, la magnitud de esta fuerza y esta fuerza es igual porque sería un medio de la fuerza que está registrando la celda de carga de la máquina de ensayos mecánicos, al igual que esta fuerza. Esta fuerza también sería equivalente a un medio de la fuerza que está arrojando la celda de carga. De tal manera que aquí habría un cortante positivo de un medio de F y aquí habría un medio de F. Por lo tanto, aquí en esta zona el cortante sería cero. Por otro lado, el momento flector, bueno, el momento flector empezaría a crecer. Aquí se mantendría constante en toda esta sección, transversal, en todo este intervalo de la probeta y después comenzaría a decrecer. Entonces eso significa que en esta zona prácticamente el cortante es cero y tendríamos un momento flector uniforme. Eso contribuye sustancialmente porque entonces este momento flector produce en cada una de estas cubiertas cargas axiales. O sea, aquí produciría en la cubierta inferior una carga axial de tensión. ¿Sí? Esa carga axial se estaría distribuyendo uniformemente, aproximadamente, en el ancho. ¿Sí? O sea, quiere decir que estaría produciendo aproximadamente una distribución de esfuerzo normal aproximadamente uniforme en la probeta. Nuestra probeta vista por abajo tendría esta forma, obviamente, y eso significaría que la cubierta inferior ahorita se estaría comportando como la probeta de tensión que habíamos visto anteriormente. Tenemos prácticamente una distribución de esfuerzo normal que estaría en dirección axial de la probeta de manera uniforme en este segmento, en el segmento entre estos dos apoyos, están aquí. O sea, entre esta parte y esta parte podríamos asegurar que prácticamente el esfuerzo axial es un esfuerzo normal uniforme
Y además se le podría pegar esta galga que está aquí. Esta galga nos arrojaría justamente la deformación en dirección axial de la probeta. Si el material compuesto del que está hecha esta cubierta, las fibras de refuerzo, se alinean en dirección axial de la probeta, entonces esta galga estaría indicando la deformación axial en dirección longitudinal, es decir, epsilon L, y el esfuerzo normal que estaría produciendo la carga de tensión aquí en la cubierta inferior nos produciría un sigma L en tensión, un sigma L positivo. Entonces, si ustedes conocen el momento flector aquí, eso lo pueden conocer porque sería un medio de F por la distancia que hay entre estas dos fuerzas. Entonces sería el momento que hay en toda esta zona. Este momento está produciendo un par de fuerzas en la cubierta superior y en la cubierta inferior que se puede conocer. Ese momento, digamos, se produce por esta fuerza y el brazo de palanca, que sería un medio, digamos, del espesor, y la otra fuerza, que sería la fuerza que hay aquí, por un medio del espesor, eso sería equivalente al momento flector que hay aquí. Entonces, de esa manera se puede conocer la carga axial que hay sobre la cubierta inferior. Si esa carga axial se divide entre la sección transversal de la cubierta inferior, entonces se obtiene el valor del esfuerzo en dirección axial. Si ese esfuerzo corresponde o va en dirección de las fibras, pues entonces sería sigma L. Se podría obtener sigma L a partir de la carga arrojada por la máquina de ensayos mecánicos y se podría relacionar con la información que está arrojando esta galga, que sería epsilon L, y por lo tanto se podría obtener el módulo de elasticidad en L. Ahora, si este ensayo se lleva hasta la ruptura, entonces se podría obtener también el sigma L máximo en tensión. Bien, entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? No. Bueno, entonces, si no hay dudas, con esto terminaríamos, digamos, el curso. ¿Sí? Entonces, esperaría yo que para la fecha límite que esté establecido ahí en el Classroom, me envíen su ejercicio de evaluación, ¿sí? El rediseño de su pieza. Y bueno, hay que indicarles que hay que respetar las fechas de entrega. Es decir, yo no voy a considerar trabajos que no me los entreguen en el tiempo establecido y cuando indique el Classroom que ya se excedió la fecha, esos no los voy a considerar. No voy a considerar tampoco los que no me entreguen en la nomenclatura correcta, ¿sí? Entonces, pongan atención en eso, nada más es cuestión. La segunda es que varios me enviaron como 2 o 3 veces su trabajo. Entonces hay que recordar que el correo de Gmail, que es el que está asociado a la cuenta de, de Classroom, pues ahí es donde me tienen que enviar sus trabajos. Las dudas, esas me las pueden enviar a mi correo del Poli o a mi correo de Hotmail, cualquiera de esos dos. Pero los trabajos, por favor, los documentos me los envían al correo de Gmail, ¿sí? Porque es ahí donde yo veo la fecha, si no se excedieron, si están todavía en el tiempo y la nomenclatura, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Dudas hasta aquí? Profesor, una pregunta. Yo le Sí, envié el trabajo a su correo de Hotmail sí, porque era ese correo, pero aún así sí aparezco en la lista que subió hace unos momentos. sí, Entonces, lo consideré, incluso consideré los que me habían enviado a la 1 de la mañana, a la 1:40, los que me enviaron el correo después de las 8 de la mañana, ya no los tomé en concesión, porque pues sí, ya fue mucho, mucho tiempo. Entonces, también le estoy dando suficiente tiempo para que hagan su trabajo, entonces, ahora sí,
Lo que indique el Classroom que está en tiempo, lo evalúo. Lo que no, ya, discúlpenme, pero ya no lo puedo hacer. Entonces, sí, para la siguiente, la vía para que me entreguen sus trabajos es el correo de Gmail, y las dudas, pues así, al correo del Poli o al correo de Hotmail. ¿Sí? Porque si no, sí se me hace mucho relajo a ver quién me lo pasó por acá, quién me lo pasó por acá. Entonces, así me es más fácil. Yo descargo todos de una vez y ya están con la nomenclatura, ya están en orden, ya los puedo poner en su grupo correspondiente y no hay problema. Entonces, bueno, entonces con esto pues daríamos terminado el curso. Entonces, dudas. Y Profe, disculpe. Sí, Ok. a ver, ¿quién? Tú primero. Sí, alguien. Sí, escucho. Bueno, es respecto al trabajo. Sí, ¿A qué se refiere con función global y función precursora? obviamente, sí, mira, tu pieza o la pieza candidata cumple una determinada función. Entonces, yo lo que necesito es que tú me digas cuál es la función que cumple dentro de la estructura en la que esté. ¿Sí? Obviamente, esa función global de tu pieza se puede descomponer en una serie de funciones. O sea, si yo digo, por ejemplo, cuál es la función global de esta probeta tipo sándwich, ¿no? Es proveer una zona en la que hay un momento flector uniforme. ¿Cuáles son las funciones precursoras que cumple esta viga sándwich que está aquí? Bueno, una es transmitir las cargas que se están aplicando a través de la máquina de ensayos mecánicos, ¿no? Soportar la carga cortante que estas cargas transversales le están aplicando. Entonces, la función global se puede descomponer en funciones precursoras que sumadas te dan la función global. Entonces, eso es importante porque ahí ustedes se van a dar cuenta si en realidad la pieza que están escogiendo está funcionando como membrana o no. ¿Sí se entiende? Perdón, Sí, se van a dar cuenta de que en realidad que la pieza que están cogiendo, ¿qué? Es que se cortó un poco. que la pieza candidata que ustedes quieren analizar es realmente una membrana. O sea, ¿cómo saben que es membrana? Por la función que está cumpliendo, la función estructural que está cumpliendo. Entonces, al hacer ese análisis de funciones, les va a permitir a ustedes identificar justamente eso. Y a mí me va a dar parámetros de evaluación si ustedes están en realidad entendiendo lo que significa una membrana o no. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, yo le quería decir que Sí, igual envié mi trabajo con la nomenclatura incorrecta, pero se lo reenvié, por eso le envié dos correos, creo. pero me lo enviaste después del tiempo. Sí, como a las 12:05, pero en el Classroom lo subí bien. Bueno, a la hora correcta, antes del ¿Y límite de apareces en tiempo. la lista? No la he checado, profe. Ah, pues chécala y me dices. Sí, Si no profe. aparece, si aparece en la lista, pues ya no hay problema. Pero si no aparece en la lista, pues quiere decir que me lo enviaste ya mucho después. No, a las 12:05, Por entonces yo eso, creo que sí por estoy. eso. Deje checo. Bueno, gracias, profe. Entonces, Profe, sí, ¿qué pasó? igual yo le mandé mi trabajo. Este, ¿Pero estás en la lista o no estás en la no lista? aparezco en la lista. ¿Y a qué horas me lo enviaste? Se lo envié a las 11:50. ¿Y me lo enviaste con la nomenclatura correcta? El que le mandé, no. Ah, Solo ahí está agregué el mi nombre de problema. más. Sí, los que Ajá. no me enviaron con no, los que no me enviaron ahora, ¿estás inscrito en qué grupo? ¿En el 7M3 o en el 7M2? En el 7M3. Ah, ok. Entonces, a ver, mándame quién eres, ¿no? ¿O Soy quién Quintana Chávez. eres? Ya le mandé un correo y le comenté
en el Classroom. Dana Chávez. Ok, déjalo, reviso y si estás en el tiempo y la nomenclatura es correcta, pues te lo tomo en consideración. Si no, pues no. ¿Sale? Ok. Ok, ¿a cuál correo me lo enviaste por primera vez? Se lo envié al Gmail. Ah, bueno, ok. Pues ahorita lo verifico. ¿Sale? Sí. Órale, Sí, pues. gracias. Bien, ¿dudas? ¿Dudas? Sí. Sí, ya tenemos las fechas, tanto de evaluación como lo que pasa es que no sabemos cómo va a proceder los ETS. La evaluación extraordinaria es como la que estamos haciendo. O sea, esta es por grupos. O sea, les voy a enviar, pues necesito diseñar, digamos, cómo vamos a evaluar esa parte del extraordinario, pero todavía estamos en tiempos. O sea, justamente estoy poniendo esos tiempos porque todavía estamos en el nuevo calendario, como estamos, vamos bien. Entonces, pero yo les indicaría cómo voy a hacer la evaluación extraordinaria y cuándo sería. ¿Sí? El ETS, pues eso hay que ver en las academias. Apenas se está viendo cómo se va a implementar el ETS esta vez. Y también ya hay unas fechas establecidas. Bien, eso es en el próximo semestre. Entonces, clases presenciales. Exactamente. Bueno, mira, todavía tampoco sabemos cómo va a estar bien. Lo que sí sabemos es de que va a ser un curso, así como un curso relámpago de los temas más importantes de este semestre, que todavía no sabemos quién lo va a dar, que el poli quiere que sea presencial, a menos de que el profesor tenga algún problema de salud de estos que contribuyan a que sea muy peligroso el contagio con COVID. Y en ese sentido puede ser en línea. Pero es como al quien acredite este curso, se le va a tomar como la unidad de aprendizaje acreditada. ¿Sí? A ver, se nos está acabando el tiempo. Si hay más dudas, nos volvemos a conectar. Si se nos acaba, pues ya le dejamos. Pero sí es de esa manera. Pero todavía, por ejemplo, en el caso de la materia de materiales compuestos, todavía no sabemos quién es el que va a dar ese curso. Va a tener que ser presencial, ¿no? Entonces, pero todavía no sabemos cómo va a funcionar, ¿no? Eso es lo que sé al respecto. Bueno, yo me voy a conectar la próxima semana, si hay dudas todavía, nada más que la próxima semana, ¿qué fecha es? Porque la fecha límite creo que es el 4 de julio para sus trabajos. Entonces, de todas maneras me conecto y vemos lo del examen extraordinario, porque también lo tenemos que evaluar. Bien, entonces, sí. Entonces, sí, nos conectamos la próxima clase, vemos justamente la parte, o sea, yo de todos modos les aviso por el Classroom cómo va a ser el mecanismo del examen extraordinario. O sea, porque eso se tiene que resolver rápidamente, ¿no? ¿Y cuándo sería el examen extraordinario? ¿Qué me tendrían que entregar para evaluación del extraordinario?
Entonces eso lo vamos a ver, dejen ver, de hecho, cómo está el calendario. Ahorita yo lo tengo aquí en mi teléfono. Una vez los vamos a ver. Aquí lo tengo. De evaluaciones extraordinarias son entre el 17 y el 21 de julio. Y la inscripción a ETS es el 23 y el 24 de julio. Aquí dice que para esas fechas ustedes ya deben de saber cuánto obtuvieron en su evaluación extraordinaria. Y los exámenes a título de suficiencia van a ser entre el 27 y el 30 de julio. El fin de semestre es el 31 de julio. Esas son las fechas que yo tengo establecidas como las oficiales. Esas me las transmitió a mí el subdirector académico, entonces son las oficiales. Sí, se las mando la imagen que yo tengo, o las fechas que yo tengo, se las paso, claro, ahorita en unos instantes. Entonces, ok, entonces fin de evaluaciones ordinarias es el 15 de julio. Entonces yo de todos modos le estoy pidiendo que mantenga un poquito porque yo sí me tardo, como son ustedes entre los dos grupos, o sea, son como, no sé, son más de 40 personas, son más de 50 personas, entonces sí me tardo en evaluar, ¿no? Entonces sí me la paso varios días aquí evaluando, entonces por eso sí necesito eso, pero estamos todavía en el tiempo. Entonces las evaluaciones extraordinarias van a ser entre el 17 y el 21 de julio. Entonces, sí, entonces, ok. Entonces yo la próxima sesión, o sea, el próximo jueves es 9 de julio, ok. Entonces nos da tiempo suficiente para que yo les diga cómo se va a evaluar el extraordinario. ¿Sí? Ahora, el examen ETS, los que desgraciadamente se tengan que ir a ETS, pues eso lo tiene que definir la escuela. Eso en lo personal todavía no está. Hay por ahí algunas propuestas de que cada profesor de cada grupo también sea evaluador de ETS. Entonces, si esa opción es la que toma la escuela, que eso tiene que ser la directora o el subdirector académico, pues entonces yo mismo aplicaría el ETS para los que estén inscritos en mis grupos. Esa es la otra opción que se había manejado, pero eso más bien eso depende de la directora y del subdirector académico. Entonces, bueno, pues eso es lo que estamos hasta el momento. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Sí, profesor. ¿Qué pasó? Garduño Arana, en la nomenclatura de mi trabajo escribí todo bien, menos la parte del medio, la que le sigue al 7M2, porque Sí. habíamos preguntado en el grupo y ahí hubo confusión. Unos No, por pusieron. eso, pero yo subí la indicación claramente. Nada más que no vieron, pero sí, pero no vieron desde hace más de una semana, pues ahí sí ya es, Sí. ya no es responsabilidad mía, la información estaba ahí. Sí, es que justamente estábamos preguntando porque unos comentaban que con el último Eso. archivo que había mandado. Pero ¿quién es el medio oficial de comunicación? Ya habíamos quedado que es el Classroom. Ok. Ustedes se van a su Classroom y ven ahí cuáles son las notificaciones y lo que hay. Y eso es, lo demás son fake news. O sea, Ajá. ¿sí? Bueno, y
sea, es que no puse perdón, Pues EJ04, es que esa era puse... la clave del trabajo. ah, O sea, justamente lo que hago Ajá. es para que se identifique qué me están entregando, porque antes me Sí, sí. entregaban trabajo de materiales compuestos y de quién es y de qué grupo es y corresponde a qué ejercicio de evaluación. Entonces, me pasaba yo todo 2 días ahí cruzando las cosas, a ver este muchacho de quién es, muchas veces ni le ponía nombre. Entonces, no. Entonces, si no está si no está como en la nomenclatura, o sea, desde antes de la semana pasada ya estaba la indicación de cómo me tenían que entregar sus trabajos. Ajá. Entonces, si tampoco ustedes son responsables de ver el canal oficial de comunicación, pues ya. Quiere decir que apenas ahorita se Ujú. estaban preocupando por su trabajo. No, 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 para nada. Pero es que justamente yo, bueno, yo Bueno, ¿cómo no te sé, llamas? Garduño Arana. ¿Y estás en la lista o no aparece en la lista? No, justamente no aparezco y supongo que es por eso, porque lo envié en tiempo y Bueno, todo en ok, entonces déjate Classroom. Y, busco. por favor, es que Ok, sí, sí, sí me costó trabajo y sí estuve, de verdad, se lo juro, bueno, estuve ok. trabajando bastante. Entonces, Por eres favor. tú y tu otro compañero Quintana. Sí, si necesita que lo reenvíe con la nomenclatura correcta o lo que No, necesite no, que pues haga. yo necesito ver que estés en el tiempo. Si no estás en el tiempo, te voy a Ajá. pasar la nomenclatura, pero si no estás en el tiempo, si me enviaste, digamos, a las 4 de la mañana, ya no, Ah, no, no, no. Lo envié como a las 8 o 9 de la noche. ok. Pues, si estás en el tiempo, te lo tomo en consideración. ¿Sale? Ay, muchísimas gracias, profesor. Y una disculpa, entonces yo, pues sí, tiene razón. Mi error al no percibir bien la información en el Classroom. Ok. Entonces, no le hagan Gracias. caso a las fake news, hagan caso a lo que Sí, está escrito ahí en el Clash. Bien. sí. ¿Algún otro que tenga otra duda? Ah, bueno, Profesor, ¿cómo saber A ver, si... ¿qué pasó? Ay, perdón. Ah, yo también nada tengo, más quería... es la misma situación que mi compañero, no le puse ¿Y me lo la enviaste en nomenclatura tiempo? correcta. ¿Mandé? ¿Y me lo enviaste en tiempo? Sí, le envíale como a las 10 de la noche del Bueno. día. ¿Y cómo te llamas? A Silva Vargas, Marco Carlo. ¿Y estás en la lista? Porque creo que así apareces. Mm, Ni no, lo siquiera acabo han de visto revisar la ahorita. lista. ¿Sí aparezco? Bueno, ok. No sé. Bueno, es Ok. que lo Si no acabo de apareces, revisar. te lo tomo en consideración. Si Ok, me muchas enviaste gracias, profesor. Vamos a hacer todo. tiempo. Gracias. Bien, ¿dudas? ¿Había otros por ahí que querían alguna duda? Sí, profesor, es ¿Qué respecto pasó? al trabajo. Ajá, Bueno, estuve leyendo las instrucciones y así. sí. ¿Qué es lo que se busca en una secuencia de apilado? Obviamente, tú tienes que definir la secuencia de apilado. ¿Qué es definir una secuencia de apilado? Pues es el número de capas, qué refuerzo va a tener cada capa, cuál va a ser la matriz del que va a estar hecho tu material compuesto, qué orientaciones le vas a poner a cada una de las capas. Eso es la secuencia de apilado. Sí, pero por ejemplo, ¿con base en qué lo puedo hacer? Por eso, tú ya sabes cómo calculas tus esfuerzos. Recuerden que lo que yo le estoy pidiendo es un problema de diseño. Ustedes en principio ya están a punto de salir de la escuela y en algún punto se les tiene que enseñar a ser ingenieros. Y esa preparación es justamente que ustedes empiecen a diseñar. El proceso de diseño normalmente es un proceso que al inicio no es determinista. O sea, tienen no sé cuántas, es un número muy grande de incógnitas. ¿Sí estamos de acuerdo? Y tienen muy pocas ecuaciones. Ustedes suman todas las ecuaciones que hemos visto, o las que realmente son importantes, no las que son derivadas, sino las que son realmente importantes. Son como 3 ecuaciones, 3 o 4 ecuaciones para cada comportamiento. Entonces, es imposible solucionar ese problema aplicando esas ecuaciones, porque es un problema de diseño. Pero en todos los problemas de diseño, lo que tienen que hacer primero, por eso está ahí, y más se los dije en la secuencia en la que está ahí, ustedes tienen que proponer una solución. Ya, con base en sus conocimientos que ya tienen, mira, y por eso tienen que ustedes identificar qué función cumple su estructura. Si está trabajando con membranas, si no está trabajando con membranas, si está...
Finalmente tienen que seleccionar una estructura o un elemento estructural que esté funcionando como membrana. Y después de eso, pues tienen que ver y analizar cuáles son las cargas a las que están sometidos, son parte de los requerimientos que estarían teniendo que cumplir. Y después de eso, obviamente, tienen que proponer un dimensionamiento. Es decir, tienen que proponer el número de capas, qué orientación, qué material. ¿Con base en qué? Pues con base en el servicio. Por eso es importante la función. ¿Sí estamos de acuerdo? La proponen y ya teniendo un primer dimensionamiento, entonces ya pueden calcular las cosas. Si no tienen un primer dimensionamiento, no pueden calcular nada. Pero eso no es aplicable nada más al ejercicio que están trabajando. Eso es aplicable en todos lados. O sea, ustedes primero proponen un dimensionamiento y después calculan. Y ya cuando tengan el primer cálculo hecho, entonces ustedes se van a dar cuenta si ese primer dimensionamiento satisface sus requerimientos o no. Si no satisface sus requerimientos, entonces tienen que modificar algo. Tienen que modificar los materiales propuestos, tienen que modificar el número de capas, tienen que modificar la orientación por capa. ¿Sí? ¿Hasta qué? Es un proceso iterativo. ¿Hasta qué? Hasta que cumplan sus requerimientos. En este caso, ¿cuáles son sus requerimientos? Pues obviamente las cargas que ustedes identificaron. ¿Cuáles son sus requerimientos? El tipo de servicio que va a prestar ese elemento. O sea, en dónde va a estar, cuál es el ambiente en el que va a estar. Bueno, pues eso de alguna manera va a condicionar la selección de la matriz, la selección del tipo de refuerzo. Si, ¿a qué elemento pertenece? Bueno, eso también va a influir en el tipo de refuerzo, en el tipo de matriz que utilicen, porque obviamente pues va a estar limitado por el costo, por el tipo de servicio en el que esté. Entonces, todo eso es lo que ustedes tienen que resolver. Yo obviamente ahí me doy cuenta, si ustedes entendieron, si ustedes pueden aplicar correctamente los conceptos que vimos aquí. Pero es decir, cualquier problema de diseño al que se enfrenten ustedes, o sea, ustedes no pueden calcular nada hasta que hayan dimensionado, tengan un primer dimensionamiento. O sea, es un error eso de que digan, ay, pues voy a calcular cuáles son las dimensiones del objeto que estoy diseñando, ¿no? Es al revés, ustedes proponen un dimensionamiento y después calculan. Porque si no tienen ese dimensionamiento, no pueden calcular nada. Pero eso es aplicable a todos los problemas de diseño en el que ustedes estén. ¿Dudas? Profesor, Sí, entonces, con base a eso, lo inicial de definir la función global y las precursoras serían más que nada escrito, ¿no? No tanto con funciones matemáticas. claro. No son funciones matemáticas, son oraciones, son verbos. ¿Cuáles son las acciones? O sea, son que se tienen que cumplir o que su pieza está cumpliendo. De acuerdo. Gracias. ¿Dudas? Más o menos, ¿cuándo calificaría el primer ejercicio, profesor? No, ya estoy calificando. De hecho, ya tengo calificado todo el 7M2. Eso terminé ok. ayer por la noche. Pero el No. 7M3 son más. O sea, son como el doble. Entonces, no sé, unos 2 o 3 días. Ok. Vale, Sí. gracias, profesor. No, pues de qué. Entonces, como unos 2 o 3 días ya les enviaré igual que la vez pasada, el archivo ya revisado y las observaciones y su calificación. Y después de eso, pues ya subiré al nuevo, que ya no es el SAIS, es el PIDAE. Cierto. Entonces, así va a ser. Pero sí, denme unos 2 o 3 días porque sí me tarda un Profesor, poco. ¿Qué tengo pasó? una pregunta. ¿Qué pasó? En cuanto a los porcentajes de los trabajos, ¿cuánto vale Voy el a ejercicio tomar que mandamos? 50 y 50%. El ejercicio del estratificado va a ser 50% y el ejercicio de evaluación 50%. 50%. Ah, ok, ok. Sí, gracias. Sí. No mames, ojalá y me acabe. Bien. Entonces, ¿dudas? Bueno, si no hay dudas, entonces pues aquí terminamos y nos vemos la
próxima sesión, próximo jueves, ya les digo cómo va a ser la evaluación del extraordinario. ¿Sí? Va. Órale, pues. Entonces, ¿son quién? Quintana, Garduño y Silva los que... Sí, correcto, profe. Garduño Arana del 7M2. Ok, entonces lo reviso y veo. ¿Sale? Gracias. Órale, pues. Profesor, Sí. ¿Qué pasó? ¿se escucha? Entonces, con respecto a lo del orden para enviar, ya no puedo reenviárselo. No, pues sí, o sea, ¿cómo? No, pues no, ya no, pues. Lo Si que no me lo pasa enviaste que en el tiempo, ya mandé. no. Ya, si no me lo enviaste en el tiempo, no, ya no, ya. No, sí se lo envié con el tiempo, solamente Entonces, formato de entrega. Pero se lo envié, está ahí, bueno, tengo la captura, a qué hora se lo envié y todo. ¿y está con la nomenclatura o no está con la nomenclatura? Es el problema, no está con la nomenclatura. Ah, ¿y cómo te llamas? Paniagua Jorge, Paniagua, ok. Entonces, del ya. 7M3. Bueno, ok, ya lo veo. Sí, le Entonces puse son 4, Paniagua, Quintana, Garduño y Silva. Ya. sí. ¿Sale? Órale, pues. Muchas gracias, profe. Es que la verdad pensé que solamente era para el último trabajo, el de... No, ahí decía claramente. Entonces, lean, Sí. lean siempre, lean correctamente, identifiquen y ya. ¿Sale? Sí, una disculpa. Muchas Órale, gracias. pues. Entonces, Ándele. Gracias. dudas, si no hay dudas, pues entonces ya nos vemos la próxima sesión. Sí. Órale, pues. Entonces, Sale. cuídense, hagan su trabajo. Órale. Hasta luego, profe. Hasta luego. Adiós, profe. Adiós. Hasta luego. Nos vemos.